Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Procuremos ser una ofrenda de amor para Dios y por Dios. Como decía el apóstol Pablo, si no mal recuerdo en Gálatas, que todas las cosas fueron creadas por Dios, por Cristo y para Cristo. Y gracias al sacrificio de Cristo, pues ahora somos, como decía el apóstol Pedro, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Y siéntete así, hermano, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como sacerdote de Dios, porque Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, te está entregando todo, todo. Así que acompáñame con este canto, que se llama precisamente Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y elevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Cuántos quieren anunciar al mundo que Cristo es el Señor? Amén, hermano. Mira, una de las mejores formas de anunciar al mundo que Dios es el Señor, hace rato comentaba el hermano que mucha gente se acerca a Dios cuando tiene una necesidad, cuando pasa por el periodo de prueba, por el periodo de angustia, por el periodo de tribulación, por la tormenta,
Esta se puede ver de manera emocional, sentimental, económica, en salud. Son aspectos que a veces Dios permite para que el hombre se acerque y haya alguien de ahí que le hable a esa persona. Algunas veces les he dado mi testimonio que cuando yo más me sentía solo, cuando yo estaba más sin esperanza, hubo alguien que me mostró el amor de Dios. Nunca me juzgó, nunca me recriminó, todo era palabra del Señor. Y empezó a confiar, a hacerme confiar en ese Dios vivo, en ese Dios proveedor. Y a veces como cristianos también nos empieza a faltar esa fe, esa confianza. Porque en nuestra carne, en nuestro ser, en nuestra alma, cuando no van las cosas como queremos que vayan, como quisiéramos que vayan, cuando tenemos una necesidad y clamamos a Dios y no nos responde, aunque sabemos que Él está ahí, aunque sabemos que nos va a responder, nuestra alma se abate. Es decir, nuestra alma se siente mal. Pero lo que tenemos que hacer es esperar en Dios. Y es una de las cosas más difíciles para todo el mundo, no solo para el cristiano. Nosotros como cristianos lo vamos desarrollando conforme van siendo las pruebas y vemos la fidelidad de Dios. Por eso, hermano, si tienes alguna necesidad, si tienes algo que esté abatiendo tu alma, te invito a que cantes conmigo. Es parte del Salmo 42, versículo 5. ¿Qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Repítelo. ¿Por qué te abates, alma mía?
pediste que nos hablaran, nos predicaran de tus palabras, esas palabras de amor, de salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. Ayúdanos, Padre, a que cualquier necesidad, cualquier aflicción, cualquier situación que padezcamos, sea para tu gloria. Y que aunque nuestra alma esté abatida y nuestra alma se constriña, Señor, podamos seguirte alabando. Porque aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios, eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios, eres tú. Alabemos a nuestro Dios. Yo le doy paso a mi hermano Agustín para que nos siga dirigiendo el culto. Tomen asiento, hermanos. Le damos la gloria al Señor. Y todo lo hacemos para la gloria y honra de Dios. Como lo dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y así nos debemos de dirigir nosotros. Pues bien, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón. Sabemos que estamos en vísperas de recordar aquel inmenso amor que Dios hizo por cada uno de nosotros al despojarse de sí mismo, venir aquí a la tierra y hacerse pecado por nosotros. Sabemos que estamos a unas semanas de recordar todo esto, el gran sacrificio que hizo por nosotros para redimirnos a nosotros y pagar por nuestro rescate. Cada gota de su sangre pagó. ¿Y cómo no estar agradecidos por ese inmenso amor que Dios hizo por cada uno de nosotros? Así que vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, y invito a mi hermano Guillermo que nos va a compartir de esta palabra. Así que estemos prestos y atentos a la enseñanza, hermanos. Gracias, hermano Agustín, gracias, hermano Iván, y buenas tardes, hermanos, nuevamente. Damos gracias a Dios por este tiempo, y también le damos gracias a Dios por todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio, a través de las redes, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a todos nuestros invitados. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, y vamos a iniciar, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar a Dios hablando a través de su palabra. Y sabemos, mis hermanos, que Dios habla en todo tiempo, mis hermanos. Reconocemos que tenemos un Dios de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos, ¿verdad? Es un Dios verdadero. Es un Dios que verdaderamente nos confronta, nos anima, pero también nos exhorta, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, mis hermanos. Y hoy el Señor últimamente me ha inquietado mucho a través de la enfermedad. No de que la esté viviendo físicamente, ¿verdad? Sabemos, y algunos saben, que pues padezco algún tipo de enfermedad, pero no es una enfermedad que digamos por el momento grave. Pero es una palabra que el Señor me ha estado constantemente en estos últimos 15 días, me ha estado inquietando. Y yo sé que es una palabra para mí, pero también para ustedes, mis hermanos. Y como título he puesto, la enfermedad tiene un propósito. La enfermedad, escuche bien, mis hermanos, la enfermedad tiene un propósito en ti y en mí, en cualquiera de nosotros.
Y para esto vamos a hacer una oración para poder iniciar este tema y vamos a agradecerle a Dios por este momento. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites llegar a este lugar, mi Señor. El poder unirnos como familia, Señor. El poder glorificar tu nombre, mi Señor. El poder alabar tu nombre a través de estos cantos, Señor. Te agradecemos por todo eso, mi Señor, y te pedimos, Padre, que seas con nosotros en este tiempo, mi Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón, mi Señor. Y sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo es el que convence. No es el hombre, Señor, porque sabemos que ante ti somos cosa pequeña, Señor. Porque hoy podemos decir, mi Señor, y siempre, Padre, que eres un Dios todopoderoso. Por eso hoy nos ponemos en tus manos nuevamente, Señor, pidiendo de tu ayuda, Señor, que seas tú hablando a través de estas palabras, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti estaríamos perdidos, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia es que estamos aquí reunidos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos también por nuestros hermanos, nuestros amigos e invitados que nos están viendo a través de la red, mi Señor, que tú les bendigas donde ellos se encuentren, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije, la enfermedad tiene un propósito. Hoy en día, no sé si ustedes han experimentado o han vivido o simplemente han escuchado que las personas muestran algunos síntomas en estos días, ¿verdad? Unos síntomas de fiebre acompañados de dolor muscular, fiebre con diarrea, fiebre con dolor de cabeza, con gripe, molestia en la garganta, ¿verdad? Cansancio y pasa esto a muchos hermanos. O sea, esto nos enciende un foquito a nosotros y nos alerta, pero a muchos nos espanta y a muchos nos lleva al temor, ¿verdad? Porque son síntomas que estamos viviendo hoy en día a través de la enfermedad que está atravesando el país y casi podríamos decir que el mundo entero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros he platicado con gente, con hermanos, con mi propia familia, ¿verdad? Cuando alguien se enferma de diarrea, pero está acompañado de fiebre, pues a veces entra el temor. Pero debemos de reconocer que tenemos un Dios poderoso, mis hermanos, que Él nos alerta, ¿verdad? Y eso ya lo dije anteriormente en una predicación, ¿ya? Yo hago mucho, es como cuando un carro tiene ahí un foquito amarillo, no lo sé pronunciar, pero es algo así como check-in drive, y ese foquito se enciende y te está alertando que tu carro te está dando alguna que está mostrando o te va a dar alguna falla. Entonces, ¿qué haces? Pues corres al mecánico y tratas de arreglarlo. Así es nuestro cuerpo, hermanos. El Señor nos da, en ocasiones nos da ese foquito, nos alerta. ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Y bien, recordemos que somos seres tripartitos, ¿va? Espíritu, alma, cuerpo. Y ojo, hermanos, esto que estoy diciendo no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, esto lo afirma la Biblia. Y para esto te pido que vayas a la primera carta a los Tesalonicenses, donde podemos corroborar, donde podemos ver que a través del apóstol Pablo nos enseña que somos un cuerpo tripartito, ¿va? Somos espíritu, alma y cuerpo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Si ya lo tienes, le voy a dar lectura. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Nos está exhortando a ¿qué? A guardar nuestro cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo viniera en cualquier momento, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos irreprensibles delante de Él? ¿Estamos sin mancha? ¿Estamos sin pecado? ¿O simplemente estaríamos reprobados delante de Él?
El apóstol Pablo nos está exhortando y nos está invitando, como lo digo nuevamente, que sea nuestro cuerpo guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte, hermano, amigo, el ser humano como cuerpo, hablando en lo que es el cuerpo terrenal, se aflige, se entristece, se angustia, se emociona, se duele, se enferma, ¿verdad? Se desgasta, o sea, va envejeciendo. Y esto yo lo puedo decir, mis hermanos, a mis 50 años, yo puedo decir que el cuerpo se va desgastando. Y decía mi esposa que veía a mi nieto Adriel y decía que es nuevo. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando yo juego con él, me canso, hermanos, el cuerpo se va desgastando. Quieras o no quieras, el cuerpo se va desgastando, el cuerpo va perdiendo fuerzas. Yo tengo 50 años, hermanos, y a veces ya me canso. Y sé que muchos de nosotros estamos viviendo lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo. Y el cuerpo algún día tiene que morir. Híjoles, aquí y el cuerpo tiene que morir, precisamente ayer con la familia platicábamos, y yo lo digo personalmente, ¿a quién le gustaría morir en este momento? Yo creo que a nadie, en verdad. Yo creo que todos quisiéramos que Dios nos diera una vida larga para poder estar con aquellos que amamos tanto. Pero sabemos que el cuerpo, este ser, algún día tiene que morir. Estos puntos son inevitables, mis hermanos, no lo podemos evitar. Y esto lo vemos que el apóstol Pablo nos enseña a vivir por fe en lo que es eterno. Y vamos, mis hermanos, acompáñame, ahora sí voy aquí a mi Biblia. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer, te pido que estés ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 7 al 18. Y aquí Pablo exhortaba a los corintios a vivir por fe, pero también los animaba, los exhortaba para poder llegar a esa vida eterna, mis hermanos. Por eso lo dije, que somos espíritu, alma y cuerpo. El día que tengamos que partir, el día que tengamos que morir, o el día que el Señor venga por su iglesia, ¿a dónde va a ir nuestra alma? ¿Va a ir a la presencia de Dios o va a ir al infierno? No hay otro lugar, hermanos, no hay antesalas. O vamos a la presencia de Dios o vamos a la muerte eterna. Ese es el alma, el espíritu regresa a Dios porque es el aliento de vida, y nuestro cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado. Y si ya tienes ahí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, del versículo 7 al 18, le voy a ir dando lectura, mis hermanos. Si ya lo tienes, vamos a darle lectura. Versículo 7 del capítulo 4. Dice, pero tenemos este tesoro, o sea, se refiere al Evangelio, mis hermanos, en vasos de barro. Recordemos que en la antigüedad las cosas valiosas se guardaban en los vasos. Por eso aquí Pablo dice eso, pero tenemos este tesoro, o sea, el Evangelio, en vasos de barro, o sea, algo preciado, algo hermoso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo está exhortando que el poder viene de Dios. Cuando tú predicas, cuando tú le hablas a alguien, no es por tus fuerzas, no es por ti que alguien sea convencido y venga a los pies de Cristo. Es por Dios. Por eso Pablo aquí afirma, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, o sea, recordando la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, cuando Dios resucitó y subió a la presencia de nuestro Dios. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ponga atención, mis hermanos. Aquí dice, en la carne mortal. Escúchelo bien, no dice que en nuestra carne eterna o nuestra carne inmortal. Se refiere a este cuerpo que en un día tiene que morir. Por eso les decía al principio, Pablo está exhortando que esto es en nuestra carne mortal. Tenemos que morir, mis hermanos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero por eso debemos estar a cuentas delante de Dios. Por eso debemos estar irreprensible delante de Dios, sin mancha alguna. Por si Jesucristo viene antes por su iglesia, estemos y Él nos lleve. Pero si morimos antes de que Él venga, vayamos a la presencia de Dios. Por eso les digo, mis hermanos, este cuerpo se va desgastando, o sea, nadie lo va a evitar, mis hermanos. Ni las cirugías plásticas, nada lo va a evitar. Algún tiempo este cuerpo tiene que morir, pero nos gozamos porque sabemos a dónde vamos después de esta vida terrenal. ¿Se goza usted, hermano? Yo me gozo, hermano. Yo le pido a Dios que me fortalezca para seguir y llegar a la meta y un día estar ante su presencia. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo en sí mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y aquí sin duda, mis hermanos, el apóstol Pablo se refiere de los viajes misioneros que él hizo, de todo lo que él llevó. Si usted lee en Hechos, a partir del capítulo 13, usted va a encontrar los 4 recorridos, los 4 viajes que hizo el apóstol Pablo juntamente con otros hermanos y todo lo que hizo durante ese viaje. A veces hacemos un viaje de 5 días y vamos en autobús o vamos en avión y a veces regresamos ya como que en lugar de ir a descansar, como que me cansé más. ¿Se pueden imaginar el apóstol Pablo recorriendo tantos lugares, predicando el evangelio? Todo lo que enfrentó, todo lo que vivió. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. ¿Con quién? Con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Qué maravilloso esto, mis hermanos. Dios que levantó a Jesús de la muerte, así también dice que a nosotros nos va a levantar. Y si esto no le goza a usted, hermanos, no sé qué pueda pasar, pero tiene que estar convencido que si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y si usted se guarda y si usted hace todo lo que la Biblia le pide, no lo que le pide el hombre, sino lo que la Biblia le pide, seguro que llegaremos a esa vida eterna. Seguro, mis hermanos. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. 16. Y estos son unos versículos muy especiales, mis hermanos. Sabemos que toda la Biblia es maravillosa, que toda la Biblia es especial, pero aquí en esto que yo estuve leyendo y preparando, Dios habló mucho a mi vida. 16. Por tanto,
Dice, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, nuestro cuerpo físico se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día nuestro cuerpo, nuestro ser interior, nuestra alma. ¿Cómo estamos alimentando nuestra alma? ¿Cómo estamos llenando nuestra alma? ¿De cosas agradables delante de Dios o cosas desagradables delante de Dios? Por eso hablé del cuerpo físico y hablé del interior, del alma. Y nuevamente el interior, no obstante, se renueva de día en día el alma. 17. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, va a ser algo momentáneo, mis hermanos, aquí, produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí se refiere a la gloria eterna, mis hermanos. Es mucho mayor que cualquier cosa que estemos pasando de sufrimiento, de aflicción. Déjenme decirle que la gloria eterna es mucho mejor que todo esto. Dice que es solamente momentánea, porque recordemos, mis hermanos, que somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros, no pertenecemos a este lugar. Peregrinos, estamos de paso por este lugar. Y vamos a algún lugar, vamos al lugar eterno. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí somos temporales, hermanos. En este cuerpo somos temporales aquí, este cuerpo. Pero dice que lo que está dentro de este cuerpo, ¿qué es? No es temporal. Dice que lo que no se ve son cosas eternas. Y a veces aquí nos preocupamos más por el coche, que no lo ensucien, que esté limpio. O a veces por la casa, que ya llegaste y límpiate bien los pies. Y esto no quiero decir, mis hermanos, que no le demos ese peso a las cosas que tenemos aquí en la tierra. Pero a veces nos enfocamos y le damos más interés a las cosas físicas que a las cosas espirituales, a las cosas que no se ven, a nuestra alma. Por esta razón, mis hermanos, nadie está exento de sufrir enfermedades en este mundo. Nadie. Así sea una mínima enfermedad, vamos a padecer enfermedad. Alguna enfermedad de alguna gripe que a lo mejor en 2 días ya estamos bien, ¿verdad? A lo mejor nos enfermamos del estómago y en 3 días ya estamos bien. O hay enfermedades que nos van a tener por toda la vida que nos queda. Nadie está exento, mis hermanos, ni usted ni yo estamos exentos de pasar o sufrir por alguna enfermedad. Algunas veces estas enfermedades están en la voluntad de Dios darle sanidad, y en otras ocasiones, mis hermanos, no está en la voluntad de Dios sanarlas. Es la soberanía de Dios, mis hermanos. Hay veces que estamos enfermos de gravedad y Dios nos sana, Dios sana al enfermo. ¿Pero para qué es, mis hermanos? Es para glorificar el nombre de Dios. Y dije que hay enfermedades que el Señor no va a sanar, enfermedades que muchos viviremos por el resto de nuestros días. Y habrá enfermedades que a lo mejor de un día para otro te puede llevar a la muerte.
En cualquiera de las dos situaciones que les acabo de decir, mis hermanos, tenemos que enfrentar la enfermedad como hijos de Dios, ¿verdad? Si Dios nos sana de la enfermedad, tenemos que glorificar a Dios. Si Dios nos sana nuestra enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar el nombre de Dios. Si la enfermedad nos lleva a muerte, pues nosotros aquí ya no podemos glorificar el nombre de Dios. Pero los que se quedan o los que nos quedamos, aún en medio de esa tribulación, tenemos que glorificar el nombre de Dios. No tiene que haber queja alguna, hermanos. No tiene que haber queja porque nuestro hermano enfermó y murió. ¿Y por qué, Señor, si él te servía? ¿Y por qué, Señor, si él era un pastor? Porque es la voluntad de Dios, mis hermanos, es la soberanía de Dios y es muy claro, algún día tenemos que morir, de una o de otra forma tenemos que morir. Pero lo que nos da alegría a nosotros es que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios, en una vida eterna. Dice que donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no te vas a preocupar por nada, mi hermano, que si tienes para comer, que si tienes para el camión, que si tienes para la renta, allá ya no nos vamos a preocupar de nada de eso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, si nosotros padecemos enfermedad o alguien de nuestro ser querido, dice que en todo tiempo tenemos que glorificar a Dios, tenemos que darle gracias a Dios. Y tenga cuidado, mi hermano, de reclamarle a Dios si Dios en medio de la enfermedad se lleva a un ser querido. Cuidado, hermanos. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermanos. Dios es poderoso, mis hermanos. Y si Él quiere, Él puede levantar al quien sea de la enfermedad de gravedad. Pero es la soberanía de Dios. Y déjame decirte que la enfermedad es una de las muchas consecuencias en la humanidad y siempre es enviada por Dios. Escuche bien, siempre es enviada por Dios. La Biblia no presenta ningún caso donde alguna enfermedad haya sido enviada por Satanás. Y miren, esto es muy delicado, hermanos. En tiempos anteriores y aún en tiempos he escuchado gente, hermanos, que ora por sanidad, reprendiendo a demonios de enfermedad. He escuchado a gente orando a que Satanás deje a ese hombre y le dé sanidad. La enfermedad viene de Dios, mis hermanos, y no es un castigo, no es un castigo, pero Dios nos quiere enseñar lo que puede hacer a través de nosotros. Por eso digo que la Biblia no presenta ningún caso donde alguna enfermedad haya sido enviada por Satanás. Y esto normalmente lo citan en el caso de Job. Recordemos la historia de Job, ¿verdad? Para demostrar que Satanás puede herir con enfermedad, pero vemos cómo fue el asunto. Satanás no le dio la enfermedad, Satanás no creó la enfermedad en Job. Dios le dio el permiso de ir y herir a Job a través de una sarna. Dice que era una sarna de los pies a la cabeza y que no había nada en su cuerpo sano. ¿Se pueden imaginar esa escena de Job? Dicen que tenía que agarrar testos, o sea, piedras, para rascarse el ardor, la comezón que tenía en su cuerpo. Y esto vamos a ir a Job. Les invito a que vayan a Job, al libro de Job. Si ya lo tienes, vamos a ir al libro de Job, en el capítulo 2. Si ya lo tienes, es Job, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí,
Él está en tus manos. O sea, ¿quién? Job. Mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué dice? E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice que hirió a Job. ¿Con qué? Con la enfermedad. Y note, mis hermanos, que fue Jehová quien literalmente entregó a Job en las manos de Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás le hiera con aquella sarna maligna. ¿Quién envió la enfermedad, mis hermanos? ¿Satanás o fue Jehová? Por supuesto que fue Jehová, mis hermanos. Por eso decía que es tan delicado a veces cuando alguien está enfermo y queremos orar por él y queremos orar por espíritus de enfermedad, cuando Dios es el que permite la enfermedad. Satanás actuó bajo la permisión ¿de quién? De Dios, para hacer enfermar a Job. Y esto mismo lo podemos ver en el caso de la enfermedad del apóstol Pablo, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo vivió una enfermedad en sus últimos tiempos, días, no sé cómo poderlo decir. Y déjenme decirles, hermanos, que también la enfermedad son pruebas que nos pone Dios. La enfermedad son pruebas que nos pone Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo del 7 al 9, y dice así la palabra de Dios. Segunda de carta a los Corintios, versículo 12 del capítulo del 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí dice el apóstol Pablo, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, ¿qué? Que lo quite de mí. No le dijo a Satanás ni a un demonio. Pablo se refiere y se dirige a Dios, a Jehová. Aquí tenemos, mis hermanos, cómo Dios trata con la humanidad, cómo Dios aquí estaba tratando con Pablo. Por eso les digo que no estamos exentos, mis hermanos, de pasar por enfermedad. Rogamos a Dios que la enfermedad no llegue, ¿verdad? Rogamos a Dios que nos dé lo mejor que podamos vivir. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y aquí podemos entender que Dios estaba tratando con Pablo. ¿Y para qué? Para evitar que la grandeza de las revelaciones exalten a Pablo desmedidamente. Recuerdan que les dije todo lo que pueden leer ahí en Hechos, en el capítulo a partir del 13, todo lo que hizo Pablo en esos viajes misioneros. Pues es para que Pablo se exaltara y dijera, no, por mí, por esto, y por eso hay sanidad y por eso pasó esto. Pero ¿qué dice? Por eso Dios está tratando aquí con Pablo. Dice que Dios le envió un aguijón en su carne. Esto es una alusión a algún tipo de enfermedad. Todos se ha estudiado y la mayoría dicen que el aguijón era una enfermedad que Pablo estaba pasando en sus ojos, que Pablo estaba perdiendo la vista. Por eso una de sus cartas dice, con cuán letras grandes les escribo, porque Pablo estaba enfermo de sus ojos. Al final de sus tiempos, Pablo tenía problemas en sus ojos, y eso muchos estudiosos dicen que el aguijón era en esa enfermedad, era en sus ojos. Y Pablo lo define como un mensajero de Satanás. Dice que le abofeté. De esa manera Pablo estaba forzado a mantenerse, ¿qué? Humilde.
humilde ante Dios. Pablo sabía que la enfermedad no provenía de Satanás. Es claro cuando Pablo dice que ha rogado ¿a quién? 3 veces al Señor que le quite de él, ¿qué? La enfermedad. Pablo sabía que la enfermedad fue enviada por Dios y no por eso le pide a Dios, ¿verdad? Por eso le dice a Dios, he rogado 3 veces que me quites. Nunca vas a encontrar, he rogado a Satanás que me quite esta enfermedad, sino a Dios he rogado. Y así, mis hermanos, cuando nosotros estemos pasando por alguna enfermedad, ¿a quién tenemos que orar? ¿A quién tenemos que clamar? ¿A quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. A Él podemos orar, a Él podemos clamarle, que si está en su voluntad, Él nos dé sanidad. Recuerden que dije al principio que hay enfermedades que Dios va a sanar, pero hay enfermedades que Dios no va a sanar y nos va a dejar ahí esa enfermedad. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esto, mis hermanos, les digo, es de mucho cuidado cuando hablamos de la enfermedad. Y les adelanto poquito, mucha gente cuestiona, critica, señala, juzga a alguien que está enfermo y dice, de seguro está enfermo porque vive en pecado. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar de esa forma? Cada quien sabe por qué está pasando esa enfermedad. Cada quien en lo personal debe de pedirle a Dios que le muestre para qué es esa enfermedad que está viviendo. No juzguemos, mis hermanos. Hace unos meses murió el pastor Leroy y yo le pedí a Dios, y mi esposa está aquí de testigo, yo pedí a Dios que no permitiera a ningún hermano o alguien que se levantara de ese siervo y dijera, por eso murió ese pastor, porque de seguro vivía en pecado, porque de seguro tenía otra mujer, porque de seguro... No, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si el hermano murió es porque Dios así lo decidió, es porque Dios quiso. Y solamente Dios y ese hermano sabía por qué cayó en enfermedad. No cuestionemos, hermanos, no juzguemos, y mucho menos a un inconverso. Porque a veces quieres llegar y quieres orar por un enfermo inconverso y le dices, a lo mejor estás así porque vives en pecado. Es un error, hermanos. Debemos de predicarles el evangelio. Primero, ¿para qué? Para que haya sanidad en su alma. Dice que para que vengan al arrepentimiento y después ¿qué? Sean convencidos de sus propios pecados. Y esa misma persona tiene que pedirle a Dios perdón por esos pecados. Pero nosotros no debemos de hacer eso, mis hermanos. Nosotros debemos de ir y sí orar por ellos con fe, que Dios le puede sanar, aunque no le conozca. Pero lo primero, mis hermanos, aquí Pablo lo decía, era de llevar el evangelio. Pero tenemos este tesoro, ¿cuál? El evangelio, la palabra de Dios. Eso tenemos que llevarle a un inconverso que está pasando por alguna enfermedad. Que vaya al arrepentimiento, que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. No por una oración, no porque yo le convenza, lo dije hace rato, que el Espíritu Santo sea quien lo convenza, que sea el poder de Dios, no por mis fuerzas ni por lo que yo vaya a dar en esa oración, sino por el poder de Dios. Dios tiene poder, mis hermanos. Dios tiene poder para levantar y hacer lo que Él quiera, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y les dije, no es un castigo, mis hermanos. En ocasiones Dios envía enfermedad, ¿para qué? Para disciplinar y para ayudar a la persona.
Cuando todo está bien, cuando vivimos una casa propia, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen carro, viajamos, todo está bien. Y a veces nos olvidamos de lo principal, nos olvidamos de darle gloria a Dios, nos olvidamos de decirle que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y es cuando Dios a veces nos manda la prueba en enfermedad, es cuando a veces Dios nos dice, hey, aquí estoy. Y cuando una persona cae en enfermedad, olvídate, hermano, oras a todo tiempo, lees la Biblia en todo tiempo, clamas a Dios en todo tiempo. Y si un enfermo, algún pariente tuyo está enfermo, haces lo mismo. Te acercas a Dios en todo tiempo. ¿Pero por qué? Porque la enfermedad que está pasando tu ser querido o tú mismo. Y aquí les digo, mis hermanos, que lo primero es Dios, mis hermanos. No nos olvidemos de Él. Por eso dije que nos acercamos más a Dios cuando estamos enfermos. Rogamos a Dios que nos sane, buscamos más a Dios para que nos traiga alivio y nos traiga sanidad. Que cuando en todo tiempo nosotros debemos de agradecerle a Dios, en todo tiempo. La enfermedad bien puede ser usada por Dios para acercarnos más a Él, como lo dije ahorita. Pero en ocasiones la enfermedad no es ni consecuencias del pecado, ni una prueba para acercarnos a Dios. La enfermedad en ocasiones simplemente es para ver y mostrar su poder de Dios. De modo que Dios se glorifique, mis hermanos. Como lo dije hace rato, si Dios sana, tenemos que glorificar a Dios. Si Dios nos sana y nos quiere mantener en esa enfermedad, tenemos que glorificar a Dios. Y si Dios a través de esa enfermedad nos lleva, pues los que se quedan o los que nos quedamos, hay que glorificar a Dios. No nos olvidemos de eso, mis hermanos, no nos cansemos de hacer eso, ¿verdad? Por eso, de modo que Dios se glorifica en ello. Eso fue lo que sucedió con Lázaro, ¿verdad? La historia de Lázaro. Cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, ¿de qué? De muerte. Dijo a sus discípulos las siguientes palabras. Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 4, dice así: oyéndole Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea, ¿qué? Glorificado. Por ello, por ella, o sea, por lo que Dios hace. Lázaro estaba enfermo, mis hermanos, de muerte, lo sabemos todos. ¿Por haber pecado? No. ¿O como prueba para ser mejor? No, tampoco. Sino para que Dios manifestara, dice que su poder en esta enfermedad, y así a Jesús, su Hijo, sea glorificado. El Señor es el que da la sanidad, mis hermanos. El Señor es quien da la sanidad. Mire, me voy a meter en un tema muy, ¿cómo lo podría decir? Muy especial, mis hermanos. Escuché, me inquietó mucho un cantante cristiano, un evangelista, un pastor, que padeció una enfermedad de muerte de gravedad. Y hicieron un gran evento, mis hermanos. Los cristianos hicieron un gran evento y trajeron trajeron a los mejores profetas, a los mejores apóstoles, a los mejores oradores, hicieron, y declaraban, y muchos afirmaban que la sanidad estaba en ese varón, en ese hombre, en ese hermano en Cristo. Y fue un evento enorme, hermanos, que después de días murió el hermano. Déjenme decirles que estaban en contra de Dios, porque ellos afirmaban, ellos decretaban, ellos decían: hay sanidad en tu cuerpo, lo declaramos. Y Dios les mostró que no es así.
Dios les demostró que no es así, hermanos. En los pocos días el hermano murió. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Dios se equivocó? ¿Dios no pudo hacer el milagro? Por supuesto que lo hacía, lo pudo haber hecho. Pero era tanta la vanagloria del hombre que por eso Dios prefirió llevarse a ese varón. Porque si lo dejan, olvídense, hermanos. Olvídense, hermanos. El hombre hubiera sido exaltado de muchas formas y se hubieran olvidado de Dios. Por eso les dije, mis hermanos, que es muy delicado este tema. Nos olvidamos de Dios. Y esto no quiere decir, mis hermanos, que dejemos de orar por el enfermo. No, sin duda, con fe. Porque el deseo de nuestra carne es ver sano al enfermo. Pero al final debemos de reconocer que es la voluntad de Dios y no de nosotros. Hemos orado por muchos hermanos enfermos, aquí ustedes lo saben, que Dios no les dio sanidad y los llevó a su presencia. El deseo de nuestro corazón es verlos sanos nuevamente, pero no fue así, mis hermanos. La voluntad de Dios fue llevarlos a su presencia. Y no por eso nos enojamos con Dios y no por eso nos molestamos con Dios. Al contrario, le dábamos gracias a Dios porque ese hermano ya estaba en un lugar mejor. Ya estaba en la presencia de Dios. Como se los dije, donde ya no había nada, ya no había llanto, ya no había dolor, ya no había nada. Simplemente estar alabando a nuestro Dios. Lázaro estaba enfermo de muerte por haber pecado, no, ya se los dije. A veces nuestras enfermedades pueden ser, ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Cuando Dios hace el milagro de sanidad, el nombre de Dios debe de ser glorificado, hermanos. La enfermedad puede ser entonces por 3 motivos: consecuencia del pecado, prueba para acercarnos más a Él, o lo mejor es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y así su nombre sea glorificado, mis hermanos. Estamos terminando. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad, mis hermanos? ¿Es un castigo de Dios? ¿Es porque vives en pecado? ¿Es porque estás pasando una prueba? ¿O es para que el nombre de Dios sea glorificado? Dice que tú mismo te autoexamines. Hemos participado en la Santa Cena y dice ahí que cada quien se examine a sí mismo. Y más adelante dice, porque algunos duermen y otros están enfermos. Por eso les dije al principio, nosotros debemos de examinarnos a nosotros. No debemos de juzgar al que está enfermo y decir, pues, a lo mejor está enfermo porque vive en pecado, o a lo mejor está enfermo porque Dios le mandó prueba. No, mis hermanos. Simplemente nos queda orar por aquel enfermo y pedirle a Dios que tenga misericordia de él y de nosotros, ¿verdad? Solamente eso, mis hermanos. Como se los dije, lo que no podemos hacer es juzgar a otros y decir, allí lo tienen, está enfermo seguramente, debe de tener algún pecado oculto. Ese fue el error de los amigos de Job, ¿eh? Si no hay pecado, entonces la enfermedad debe ser una prueba o una oportunidad para acercarnos más a Dios o para glorificar el nombre de Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Como se los dije, hoy en día estamos viviendo tiempos de enfermedad. Hoy en día hemos visto a muchos hermanos partir con nuestro Señor. Y les invito, mis hermanos, que no juzguemos, que no señalemos y digamos, pues a lo mejor el hermano murió porque estaba mal delante de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Como le dije al principio, si el Señor viniera en cualquier momento, ¿estamos irreprensibles para ir a su presencia?
o tenemos un tache o estamos reprobados. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos, ante la enfermedad? Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Sin duda, Señor, has hablado a mi vida, Padre, y he rogado, mi Señor, que tu Espíritu Santo sea el que convenza, mi Señor, de todo esto de lo que he hablado, Señor. Reconocemos, Padre, que vivimos en un cuerpo que se desgasta día a día, Señor, y que algún día tiene que morir, Padre. Pero sabemos, mi Señor, que nuestro hombre interior, nuestra alma, Padre, dice tu palabra, que día a día se renueva. Y así, mi Señor, queremos cuidar nuestra alma, queremos cuidar nuestro cuerpo en este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros y con cada hermano, con cada amigo, con cada invitado, Señor, que está pasando por una enfermedad, Señor. Que seas tú, mi Señor, hablando a su ser, Padre. Y que si hay alguien, mi Señor, que pueda llevar de tu palabra, Señor, que haga lo correcto delante de eso, mi Señor. Primero, llevarlos al arrepentimiento, Señor, y reconocerte como Señor y Salvador, porque sabemos, mi Señor, que la enfermedad proviene de ti, mi Señor, y no como castigo, Padre, sino tú nos quieres corregir, tú nos quieres llamar la atención, mi Señor. Y yo me alegro, Padre, porque es un índice que nos ama, Señor. Hoy te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por nuestros hermanos que nos están viendo a través de este audio, de este video, Señor, de los medios, de las redes, Señor. Que seas tú convenciendo, mi Señor, y que cada quien se autoanalice, Señor, que se autoexamine por qué está viviendo esa enfermedad, Señor. A veces no cuidamos nuestro cuerpo, Señor, a veces comemos cosas que hacen daño a nuestro cuerpo, Señor. Por eso dije, Señor, que de qué estamos alimentando nuestra alma. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Y te pido, mi Señor, que seas tú, mi Señor, convenciendo a cada uno de nosotros, Padre. Reconocemos, mi Señor, que sin ti estaríamos perdidos, Padre. Reconocemos, Padre, que sin ti es más difícil pasar una enfermedad, Señor. Te agradecemos por todo esto, Señor. Te pido, mi Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios. Dejo el lugar a mi hermano Agustín. Dios les bendiga, hermanos. A Dios, gracias por la vida de nuestro hermano Guillermo, que nos compartió de la palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Y es verdad este tema, vivimos por fe, nos movemos por fe. Esa fe debe de estar totalmente depositada en la soberanía de Dios. He escuchado a muchos hermanos y pastores que traen esa frase de la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. Quizá esto no lo vamos a encontrar jamás en la Biblia. Esto más que nada es un relato del libro de Don Quijote de la Mancha, de Sancho Panza con Don Quijote el escudero, ¿no? que tenía esto. Siempre Sancho Panza quejándose o angustiado, y Don Quijote diciéndole: ten fe, Dios proveerá. Ten fe, confía en la soberanía de Dios. Sabemos que Dios, la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Él. O sea, incitándolo a tener esa misma fe. Nosotros creemos y nos movemos por fe y creemos y que esa fe está depositada en el Señor. Y cuando hacemos nuestra oración, oramos siempre de acuerdo a su voluntad, que es lo correcto, no a la propia. Y eso es cuando esas oraciones son escuchadas y las bendiciones caen sobre nosotros, porque estamos convencidos de que estamos orando de acuerdo a su voluntad y no a la propia. Pues vamos a llevar esto a casa, hermanos, y pongámoslo en práctica en nuestro diario vivir.
Nos vamos a enfrentar a circunstancias en la vida, en el mundo. Es una promesa que Cristo mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En quién tenemos que confiar? En Él. No nos queda más que confiar en Él, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro culto y vamos a hacer una oración para levantar nuestras ofrendas, sabiendo que todo esto, el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones y sabe que todo esto es para la edificación de su iglesia, jamás con la intención de lucrar con nada de esto. Pues vamos a hacer una oración, así que les pido a mis hermanos que vayan a levantar la ofrenda, preparen los alfolines y vamos a orar. Señor bendito Padre, hoy te damos infinitamente gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de mi hermano Guillermo, síguelo utilizando, Señor. Al igual, gracias por la vida de mi hermano Iván, que nos ha apoyado mucho en esto de la música, Señor. Gracias a todos y cada uno de los hermanos que participan en tu obra, en tu servicio. Gracias a los hermanos que se hacen aquí presentes, Señor, para escuchar tu palabra. Hoy, Señor bendito Dios, te ruego bendigas estas ofrendas que se levantarán, Señor, en tu nombre, para la edificación de tu iglesia. Bendice al dador alegre, Señor, y a aquel que no pueda. Tú conoces la situación. Permite, Señor Padre mío, que haya prosperidad en su vida también, para que algún día él pueda participarlo también, Señor. Porque con todo esto también te honramos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos pueden levantarla. Pues bien, en lo que mis hermanos van levantando la ofrenda, nuevamente yo quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí presentes. En especial quiero dar la bienvenida a mi hermana Pilar, que nos acompaña el día de hoy. Me da un gusto el verla y le damos la bienvenida. ¿Cómo le decimos? Que Dios la bendiga. ¿Cómo le decimos? Y que nos siga acompañando. Sea bienvenida. Y al igual vamos a dar algunos avisos. Como sabemos, nos estaremos reuniendo el consejo el día de mañana para que oren por nosotros. Recordamos el estudio de los días miércoles a las 7 de la noche con la carta a los romanos, los devocionales que las damas hacen día con día y que han sido de bendición para ellas y también para algunos hombres que somos de metiches y los escuchamos, también han sido de gran bendición. Los devocionales de los varones de los días viernes. Y hoy quiero hacer una oración muy especial por mis hermanos Luis y Marisela que cumplen 31 años de matrimonio. Y creo que por ahí también debe de haber más hermanos que cumplieron años de matrimonio. ¿Alguien más que cumple años de matrimonio? Hoy yo quiero invitarles, hermanos, que pasen aquí enfrente. Vamos a orar por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo en su familia, en su matrimonio, y que sigan siendo ejemplo para muchos, porque realmente ese es el orden que Dios estableció dentro del matrimonio. Dice que de un principio varón y hembra los creó y estableció sobre esto el fundamento del matrimonio. Dios creó a Adán y a Eva, dice, no creó a dos Evas ni dos Adones, sino Adán y Eva. Así que vamos a orar por ustedes, hermanos. Pues muchas felicidades. Sabemos que para los que estamos en el mismo camino del matrimonio no es tan fácil, pero que es mucho trabajo el estar llevando y sobrellevando una familia, pero con la ayuda de Dios, pues imagínense, 31 años, pues yo creo que nos llevan mucha ventaja a nosotros. Sean ejemplo para muchos más
Y vamos a orar, les invito a mis hermanos que nos pongamos de pie. Vamos a orar por este matrimonio para que el Señor les siga fortaleciendo y sigan siendo de ejemplo, no nada más para la iglesia, sino para muchos allá afuera. Bendito Dios, Padre de misericordia, hoy nuevamente, Señor, te damos infinitamente gracias, Señor, por el matrimonio de mi hermano Luis, de mi hermana Marisela, que cumplen 31 años, Señor. Y ellos con un corazón agradecido te lo ponen a ti, Señor, porque todo esto ha sido gracias a ti, que tú los has guardado, los has fortalecido. Y cada año tras año les renueva las fuerzas, Señor. Porque dentro de tus promesas, Señor, dices que tú renuevas nuestras fuerzas como la del búfalo. Y eso es en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Y creemos que es así. Creemos que has renovado este matrimonio y que cada año le renuevas con nuevas fuerzas. Hoy lo pongo en tus manos, Señor. Tú les conoces. Conoces sus pensamientos, conoces sus situaciones, conoces sus debilidades. Conoces, Señor, ese corazón agradecido. Conoces toda la situación que han pasado a lo largo de estos 31 años de matrimonio. Pero están aquí, Señor, dándote gracias de pie. Hoy te ruego, Señor, tu bendición para ellos, para que les sigas fortaleciendo, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muchas felicidades, hermanos. Que cumplan 60 más. Pues vamos a, así como están de pie, ya vamos a hacer una oración de despedida y le pido a mi hermano Guillermo pase para que nos dé la bendición apostólica y con esto nos despedimos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos infinitamente gracias porque el día de hoy, Señor, nos has permitido estar aquí presencialmente en tu iglesia. Aunque sabemos, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que no somos todos, que aún todavía existe temor en algunos de acudir por todas las situaciones que quizá